Muy buenas noches, queridas amigas y amigos de su programa Voces en Libertad del canal Comunicación con Causa. Pues nuevamente nos volvemos a encontrar aquí, pues vamos a estar hablando de problemas cotidianos, de problemas que están pasando en nuestro contexto, pero desde un análisis ciudadano de personas que nos enteramos de los temas y que queremos compartir con ustedes, y eso es lo que nos distingue. No sin antes agradecer a nuestros patrocinadores. Ustedes verán qué cosa más deliciosa de pan. El pan de la buena tradición del Valle y el café de Kitsune Café. Un café hecho, ahora sí que con todos los cuidados, sí, con un del gran café barista. Y con un gran barista, se los recomendamos. Buenísimo. Y en el mismo espacio está este pan que está hecho a mano, artesanal, con masa madre. Se los recomendamos. Ellos están en la calle de San Francisco, en la colonia del Valle, San Francisco número 35. Asimismo, queremos agradecer a Suriana Radio FM 107.9 en Guerrero, enlazando voces comprometidas, quienes también pasan este programa en su canal. Gracias, en verdad, por ayudarnos a que todas estas voces lleguen tan lejos y que lleguen a la sierra y a todos los espacios de Guerrero. Bueno, pues hoy hablaremos de un tema que está en la opinión pública, que es el asesinato de los dos colaboradores de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y por otro lado también hablaremos de esta polémica elección del Poder Judicial, votar, no votar, la marcha del 1 de junio. Y bueno, pues empezamos con todos estos temas que hay muchísimo de qué hablar. Pareciera que el asesinato de los dos colaboradores de Clara Brugada, tan cercanos ahí a la secretaria particular y el coordinador, algunos dicen, yo todavía no tengo muy claro, unos dicen el coordinador de asesores y otros el coordinador que tenía vínculos con los temas de seguridad. Sí. Ahorita nos ayudarás. Están en estas dos ambivalencias, pero le dieron al corazón del gobierno de la Ciudad de México. No eran personajes de muy alto nivel, ni tampoco personajes muy populares ni conocidos, pero sí eran personajes de los más cercanos, hasta cariño entrañable había entre ellos. Esto es un mensaje clarísimo, no es un crimen callejero, es un crimen con mensaje político. ¿Qué opinas, José? Sí, por supuesto. Es muy difícil especular quién fue, porque ya algunos están diciendo que fue fulano, sutano. Cártel, los morenistas dicen que fue la derecha, para variar. Sí. Bueno, no, lo Claudia no, Claudia no, pero muchos de los voceros y demás... Muchos voceros y legisladores están culpando a la derecha, hasta pusieron, una de sus redes puso que Cedillo, otros sugieren Calderón. Que Trump, sí, no. Entonces no, y del otro lado también decir, es que fulano, sutano, no podemos saber. Ahora, podemos inferir, yo infiero, que es algún sector del crimen organizado. No podemos saber, pero digo, a mí me suena todo eso como crimen organizado. A nivel federal, y el mensaje entonces será para Claudia, como algunos sugieren, depende de quién descubran qué fue. Porque también en la ciudad pues hay cárteles. Por ejemplo, los cárteles también que tramposamente son ambulantes o les cobran a los ambulantes. Les han pegado. Este gobierno ya nuevo, capitalino, les ha pegado a algunos de esos sectores. A lo mejor es una respuesta y una advertencia. Claro. Ahora, lo que sí no concibo es que funcionarios de ese nivel viajen en coches, independientemente que sean más caros o no, lujosos, que no estén blindados. Sobre todo por la información que manejan. Ahora, de todas maneras te pueden matar en la calle, o sea, en lo que sales de tu casa, si ahí estaba ya el asesino, pues lo matas en la calle. O sea, si quieren matarlos, los van a matar, con coche blindado o no. Pero sí me pareció de pronto un descuido, de decir, pues como no son funcionarios vinculados con la seguridad. O de alto nivel, como un secretario dentro del gabinete. No, pero de todas maneras, secretaria particular de la... Pues sí, es de alto nivel. Sí, o sea, no es cualquier... No. Entonces, no sabemos todavía, pero yo sí podría adelantar, especulativamente, no asegurarlo, que es algún sector del crimen organizado, sea capitalino o federal. Y eso va a significar mucho. Por supuesto. Porque ¿qué representa? Sobre todo la forma como fue. No fueron improvisados, no son personas que, pues alguien que iba pasando por ahí, lo planearon. Lo que sí es un hecho es que fue planeado, estuvieron estudiándolo desde antes. Ahí se ve como días antes este personaje del chalequito verde estuvo estudiando cuál era el horario, cómo llegaban. Posteriormente lo hacen con una manera
de una manera milimétrica, excelentemente bien planeado. Son profesionales. Es un hecho que iban por ellos, no claro. fue casual. Por otro lado, hay algunos que también esto lo dicen algunos periodistas de investigación, que son justamente estos cárteles, estos grupos a los cuales no se les ha cumplido, derivado de que todo el gobierno de Morena no ha podido cumplir con sus ¿cómo se dice? Acuerdos. Sí, exacto. Incluso ya les han afectado algunas cosas. Exactamente. Entonces lo que están haciendo es desestabilizando desde el interior a los gobiernos de Morena, derivado de esta falta de cumplimiento. Claudia Sheinbaum, de alguna manera, prometió continuar con la política de seguridad de brazos no balazos. No lo está haciendo por presiones de Trump. Por lo tanto, al no poderlo hacer, empieza a dejar de cumplir con los acuerdos, lo mismo que el gobierno de la Ciudad de México. Y es por eso que no solo mataron a estos chicos, hubo otros 2 asesinatos de los cuales casi no se habló. Uno de ellos es de una persona que, ¿sí te enteraste de estos? De una persona que es colaboradora de, uno fue asesinato, otro fue intento de, colaboradora de la Casa Blanca. Era una persona que trabajaba también en México, fue un día antes de que llegara el embajador Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos a México. Al día siguiente asesinan a un gran colaborador, dicen que era una persona honesta, era una persona mexicano que estaba en Zapopan y que estaba dando un curso y se fue a comer unos tacos y lo matan. Él se llama Gustavo Guzmán, entonces decían que si había algún paralelismo con esta niña Jimena Guzmán, la secretaria particular. Eso por un lado matan a este niño, a esta persona que dicen que era muy reconocido por su honestidad y su gran trabajo. Por otro lado, al día siguiente hay un atentado. Esto lo documenta muy bien Código Magenta. Código Magenta, y así lo dice, ha seguido la ruta de la sangre. Cómo personas relacionadas con los negocios del huachicol están siendo desaparecidas, asesinadas de forma muy violenta y de alguna manera relacionadas con las campañas a Morena. Entonces, ¿de qué están dispuestos los de Morena a hacer para que en esta persecución que ahorita está haciendo Trump se empiecen a matar a todas las personas que pudieran hablar? Y en este sentido, a la esposa de Carmona, que se quedó con todo el negocio una vez que asesinaron a su marido, el sábado pasado, no fue el sábado o el domingo, sufrió un atentado en Monterrey también, fue un atentado, porque ella está presionando a los gobiernos de Morena que apoyó el huachicol para que le paguen lo que le deben. Sigan también a Código Magenta, en verdad, ellos han hecho una excelente investigación y coinciden estos 3 entre asesinatos y intento de asesinato. Para mí son claramente avisos al gobierno de decir, tú sigues en los decomisos, tú sigues con las capturas, hoy son estos 2 o 3, mañana es otro, y vamos a ir subiendo, pero vamos a ir con las autoridades de más alto nivel, en lo que te duele, porque claramente había un acuerdo con todas, son 70 grupos localizados en México de narcomenudeo, de narcotráfico, y el huachicol fiscal, huachicol y todo eso, 70 en la Ciudad de México, y claro que tenían ahí un arreglo que por supuesto Claudia llegar al poder. No puede decir que lo ignoraba y que Clara Brugada tampoco lo ignoraba, pero si viene, como bien dicen, toda la presión por parte de Donald Trump, es claro que está entre la espada y la pared, por ¿no? eso todos los entonces empiezan a hacer entregas, pero entregas tímidamente, para decir sí lo estoy haciendo, pero en realidad las entregas fuertes las está haciendo el mismo gobierno de los Estados Unidos directamente trabajando, por ejemplo, cuando se llevan al Mayo Zambada, ¿no? Entonces sí hay un enojo fuerte por parte de Estados Unidos de no cumplimiento con tus compromisos conmigo y el enojo por parte de todos estos crímenes organizados. Y bueno, hay una entrevista que le hicieron a David Saucedo, que es un especialista, en donde él dice
que es un mensaje a Clara Brugada. Si continúas con los decomisos y las capturas, habrá más. Y eso, yo no sé si se fijaron las caras de ellos cuando les avisaron, la cara de Claudia Sheinbaum, le abría los ojos así a Omar García Harfuch, desconecta, o sea, totalmente descompuesta, ¿no? Y después con los ojos, yo así la noté, no sé si, digamos, con lágrimas en los ojos, Claudia Sheinbaum dio la noticia. Como con brillosos de especialmente... ¿Y qué mensaje mandaron con esa actitud? No, evidentemente es un golpazo. Es una cosa golpazo. Más allá incluso de los vínculos personales que pudo haber entre ellos y demás, que desde luego es un golpazo decir, caray, se nos está descomponiendo las cosas. Ahora, puede ser previsible. Si tú cambias una estrategia de complicidad o de dejar hacer, como fue la de López Obrador, pero que eso se tradujo en mayor poderío de los cárteles, si tú te vas otra vez a la guerra directa, pues van a responder. Mira, recordemos que ya había habido el atentado contra Harfuch y lo hirieron, pero no lo alcanzaron a matar, pero sí le llegaron balazos. El atentado contra Ciro, que por estar su coche muy bien blindado, se salvó, ¿no? Pero mataron a 2 de sus guaruras. ¿De Ciro? En el de... No, perdón. De Harfuch. No, yo digo en el de Ciro no le pasó nada milagrosamente. Le salvó el hecho que le estaba bien blindado. Muy blindado. Pero ya hay esos antecedentes. O sea, este asesinato a mí me recordó el tiempo y la época de Pablo Escobar en Colombia. Porque así eran. Empezaban a decir, gente inocente, no importa, para presionar al gobierno, no es que yo mate al jefe de policía que a su vez me detuvo a mi hermano, ¿no? O a mi hijo, lo que sea, sino vamos a gente inocente. Porque aunque ellos fueran funcionarios, eran inocentes, no tenían nada que ver, digamos, con la lucha contra el narco. No tenían un vínculo directo. Pero fueron el vehículo perfecto para llegar a la jefa de gobierno y al poder. Eso hacía Pablo Escobar. Eso hacía Pablo Escobar. Esa es una gran teoría, yo creo esa, pero también la información que ellos tenían. Manejaban una gran Porque ellos venían de Iztapalapa. De una reunión. No, me refiero, venían de Iztapalapa, de la alcaldía, y ahí es la alcaldía más complicada en esos temas, en temas de narcomenudeo y todo. Entonces, sí tendrían una información muy fuerte, y esa es otra, ¿no? Es una venganza. ¿Y sabes qué? Ya vimos que están empezando una esta posibilidad información. También. Hay muchas y es un especulaciones. aviso a Brugada, diciéndole a mí, vamos a hacer. Lo que sí se puede deducir de lo que pasa, primero que nada, que no son improvisados, son profesionales. Sí, por supuesto. Segundo, que hay alguien que les pasó información, porque no es posible que la única cámara del C5 que podía haberlo filmado estaba apagada. Pero dicen que ¿Quién no, la fíjate, apagó? no lo sé. Porque, por ejemplo, cuando él sale, este señor, el que los mató, hay otra cámara que lo filma, que está ahí parada, que no es la misma cámara que cuando ya se ve el asesinato, porque esta, que se ve muy claro, hasta se le ve la cara, estaba apagada. Entonces, ¿cómo pudieron tener este acceso al apagar una cámara, al C5, para poder acabar una cámara? Eso te habla de que hubo una coordinación con personas que están allá adentro. Pues claro, eso sugiere filtración. Sugiere filtración. Que sabemos que existe. Así es. Pero aquí le echaron a andar. Oye, vamos a asesinar a fulanos. Tú encargado o tú de las cámaras, dile al de ese lugar que la apague. Así es. Está reflejando la filtración y la investigación que haga el gobierno tendría que incluir a quienes están desde adentro, lo que los colombianos llaman sapos. ¿No? Es decir, los que te traicionan, los que manejan información, a decir, oye, haz esto, haces lo otro, ¿no? Desde el gobierno. Y con poder para poder dar esas instrucciones. Sí, claro. Y yo quisiera referirme a esta, pues la actitud, lo que logramos ver, hasta miedo, descontrol, incertidumbre. Y eso no solo lo vieron unas cuantas personas. No, lo vio el mundo. Exactamente. Entonces, ¿qué mensaje nos mandan las personas que se supone están encargados de nuestra seguridad? Si ellos están asustados, si ellos están sorprendidos, ¿qué nos mandan? No tienen el control de la seguridad. Y si 2 personas tan cercanas al poder estuvieron en ese momento de vulnerabilidad,
Nosotros, el mensaje que nos manda es un descontrol social y un gran sentimiento de vulnerabilidad e indefensión. Eso es lo que yo pude también ver en redes. No sé ustedes cómo lo Sí, percibieron. porque además Por supuesto. ellos tendrían que haber tenido un coche blindado o alguien que los manejara, un guardaespaldas, una gente, no sé, de la Guardia O que cambiaran Nacional. su rutina todos los días. Pero bueno, ese es un error gravísimo. El tener la misma rutina. Pero y muchos recoger- lo hacen. Sí, Sí, yo creo que Me todos. levanto a tal hora, me voy a mi oficina y los checan y dicen, mira, todos los días de tal a tal Y hora todos por días tales recoge calles a su amigo, van. no ¿Por qué? sé. Porque van a su oficina, como mucha gente, ¿no? Tiene un horario fijo y va a un lugar fijo que es donde trabaja. Pues eso es muy fácil de detectar. Pero no lo deberían de hacer. No, y el mensaje que mandan a la hora de mayor tránsito, en una de las avenidas más De día, grandes del de país. día. Y en De la- día. el día de la mañanera la de ironía de seguridad, eso. claro. Le ¿no? estaba la secretaria, no era la secretaria de Gobernación, dando sus datos, Patito, que no coinciden, ahora sí, literal, no coinciden. En ese momento estaba dando el discurso de las cifras rasuradas de la gran estrategia de seguridad, y en ese momento pasa esta situación. Sí, no. Entonces, es un golpazo a la línea de flotación de Claudia, obviamente de Clara también, pero es un mensaje de, mira, a plena luz del día podemos, no nos atrapan y tenemos el poder de hacerlo y pegarte donde más te duele. Y además, es un mensaje durísimo. ¿cómo le llaman Claro. cuando dan todos los tiros así Precisión. pegaditos? No, Allá. hay una forma. 12 tiros. Pero pegaditos todos. Así Ese es es. un expertazo. Ese es un Claro, expertazo. claro, no iban a contratar a alguien así que... Y no además supiera se iba a tomar subir una pistola. al coche, primero la mata ella, ante Y el luego asombro de él, lo mata a él y regresa y la remata. Claro, Y el 8 coche tiros a empieza ella, 4 tiros a para él. que no les fallara, digo, no digo que sean los mismos, para que no les pasara lo que pasó con Harfush, que no lo terminaron de matar. Así es. Entonces dije, no, aquí asegúrate, ¿no? Aquí vamos a que se mate, ¿no? Ni siquiera nada más asustarlos, Claro, eso me parece que se usted. mueran, para mandar el Por ahí. mensaje más duro hacia arriba. Y otra cosa que yo vi también que indignó es esta respuesta inmediata por parte de Morena de tenemos que encontrar a los culpables, toda una gran investigación. Y por otro lado, ante la petición de las madres buscadoras, ante la petición de No hay las... nada, un silencio total. Totalmente Descuido. No, desprecio. Oye, y Desprecio. en el velorio hicieron un Acto Meeting. de político, un mitin político. Sí. Y Noroña dijo que fue la derecha. ¿Cómo se atreve? Dijo Y- que la derecha había hecho Había eso. hecho Sí, que fue la derecha. Ah, Hizo por un, favor. ¿no lo viste? No, Noroña Estaba- ya. sí, no, ya lo perdió. Ya le No, reventó. no. A ver, Noroña es un psicópata en el poder. Con exposición Oye, tú mediática. sabes de eso. Vaya que le sé. Pero con de- exposición mediática. Decir que el mitin lo organizó la derecha No, para no. desprestigiar. No, el asesinato. El asesinato. Ah, no, bueno, sí, ya lo habíamos comentado. Pero no fue solo Noroña. Varios morenistas en redes y demás, y algunas de sus redes oficiales dijeron la derecha, dijeron Cedillo, dijeron los gringos. Oh, bueno. Sí. Era lo que había comentado. No, pero obviamente lo que tú decías es, ellos dicen, están usando políticamente el caso y están usufructando. ¿Quién lo está etcétera. usando? Y ellos convierten el funeral de ellos, que es algo en un acto privado, político. familiar, lo convierten en un acto político. Pues, entonces, ¿de qué están hablando? Y como bien dices, a las madres buscadoras que tienen años sufriendo por estos delitos terribles de no poder encontrar a sus hijos, ni siquiera un hueso para poderlo guardar, ¿no? No los deja ni entrar a los Ni campos de entrar. exterminio. Y sí, y ellos, pues no lo pelamos. Aquí, digo, yo no quiero, o sea, me dolió la muerte de estos dos muchachos. Creo que eran Sí, personas es de muy alto reconocer nivel, que no- reconocemos, pero que que no no estamos a favor de usen eso. esto. Es un hecho que es una ignominia lo que pasó. Bueno, Sí, Hay por que supuesto. resaltar. Porque no es nada más, digo, más allá de los partidismos y las Eso no ideologías. importa. En primer lugar, son seres humanos, Así es. ¿no? Que ellos Oh, tienen sí. derecho a trabajar donde Ah, quieran y a claro. pensar lo que quieran. Familias y con- Sí. Segundo, de todas formas, eso es una amenaza a todos. Sí, no, Sí, es Más una- allá de partidos, es un más allá de, mensaje. claro, Es tú lo este dijiste. descontrol de vulnerabilidad por Es parte como, de la como sociedad. el No. caballo que pusieron en El Padrino, ¿no? En la cama de... Ah, sí. ¿Hazte bueno. cuenta? Sí, pues así, Sí, literal. así actúan los cárteles. Es- Pero es decir, es un paso más a lo que se conoce como Estado fallido. Es decir, un Estado que ya no controla ni garantiza la seguridad
ni el monopolio, la vieja definición de el Estado es el monopolio legítimo de la violencia, de las armas. No, aquí ya no hay monopolio, desde hace mucho pues, pero eso se traduce o te va llevando a un Estado fallido. Y un Estado fallido es que aunque exista y tenga ahí todo, no tiene la capacidad de cumplir sus funciones Así básicas es. de seguridad. Ni de proteger a los suyos. Por eso, Oye, ni pero a me los suyos gustaría ni a los ciudadanos. Volver a Noroña y su pésimo comportamiento, ¿cómo ven que llevó para humillar a la persona que lo increpó en el ¿Sabes aeropuerto, qué? un abogado de un buen despacho? Yo ni he visto el video. He visto toda la consecuencia. No, ni lo veas, es No humillante. quiero verlo, me No, parece... no puedo. Es humillante, que es muy humillante. bien. humillante. No tengo el hígado para verlo Es que porque ya, no de merece verdad. ni siquiera la atención el personaje. Insisto, es un personaje psicopático en el poder que tiene ahora un acceso mediático que enriquece su ego y por eso también hace toda esta faramalla y está fascinado por... no ya se le va importa a él, si sí. la atención es mala, es atención, punto. Pero mira, Me encanta más como en la allá escuela. del personaje, que desde luego, yo creo que la mayoría que no sea obradorista lo vemos como un personaje muy psicótico. Despreciable, claro. Sí, no sé. Pero más allá de eso es el problema, no solamente él Es y el su enfermedad, reflejo. es, no, cómo utiliza y todo el mundo está del gobierno en disposición de que utilice las estructuras del Estado El abuso. para obligar, someter, amenazar a esta persona que libremente le dijo cuando se encontró, oye, no me gusta lo que haces, eres lo que sea. Bueno, como él lo hace todo el tiempo. Noroña todo el tiempo está Todo el ofendiendo. tiempo. Ha Pero hecho su carrera. el uso del Estado para una cuestión personal, porque fue personal, no. Pero y dijo, y si no firmaba, lo metía yo a la Bueno, cárcel. por eso, el problema es cómo el gobierno permite que un personaje en particular, aunque sea senador y lo que sea, resuelva un problema personal, de un pleito personal en la calle, en un espacio público, la fuerza del Estado. ¿Qué tal? Entonces es censura oficializada, en donde además se borran las fronteras entre Estado, partido Y y, lo en este personal. caso Es como un poco persona. el Estado soy yo, ¿no? ¿Y cómo vieron a Gertz Manero que también utilizó todo el Ah, no, aparato claro. para una venganza personal? Godoy también lo ha hecho. Bueno, Y ¿y el la- de Tamaulipas qué? Sí. Y la Suprema Américo Corte, Villarreal. fíjense, la Suprema Corte cuando le llegó el caso de Gertz Manero que mencionas ahora, por unanimidad dijo, aquí se inventaron delitos. Así es. Lo cual es un delito que involucraba tanto a Ernestina Godoy, Como a Gertz Manero. Como el que en ese abogado, momento ¿eh? capitalina, Como el como al abogado, propio no nos- Gertz. ¿Pasó algo? Nada. Como el abogado La que ahora Corte- está con Américo Villarreal, el mismo abogado. Sí, Pero- no, bueno, pero la Ahí, cosa es, expresidente de la la cosa Barra. es, habiéndose declarado oficialmente un delito de esas personas, Y ahí están la perfectísimos. total absoluta Claro. impunidad. Es que ya pareciera que es la norma. O Sí. sea, todos estos personajes que llegaron al poder no respetan la ley y utilizan La ley para cuestiones personales. y todo el aparato del Estado Sí, para la ley y el abusar Estado. del poder. Entonces estamos viendo, ahorita es Noroña, luego Gertz, luego Godoy, luego este personaje que dices de Tamaulipas. No, y no, y hablando pueden ser varios. de Tamaulipas, Américo Villarreal. Américo Villarreal, ¿qué Bueno. tal la sanción que le hicieron a Héctor de Mauleón? Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que fueron a su casa a través de que el INE proporcionó sus datos. Imagínate. Primero, Para- faltando, porque no puedes tú No utilizar puedes. No. la información confidencial que le das al INE. Volvemos es otra vez a privada. abuso del poder, Claro. de ilegalidad. Están borrando las fronteras entre Totalmente. instituciones públicas y partido. Entonces ya es un sistema de partido de Estado. Porque además el INE no tiene la facultad de intimidar, En tu de casa. Pero censurar. imagínate, y En tu además casa. advertírselo, o bajan el programa que critica a A la, la candidata candidata de Tamaulipas también, Que ¿no? pretende ser Ser- la presidenta del Tribunal de Tamaulipas. De Tamaulipas. Pretende ser porque está vinculada con todos los negocios sucios de Américo Villarreal. Y no solo eso, ¿cómo se dio todo este entramado de que pudieron llegar con Mauleón y el INE y demás? Porque su prima hermana está en el tribunal y el hermano del suegro del vecino, de una cantidad de personajes emparentados con ella y el marido, Y de Morena. lograron, todos son de Morena, lograron que el tribunal expidiera al INE esta sanción. En manos de esos personajes no solo estamos
vamos a estar si esta mujer finalmente queda también, y ella y muchos, en la elección al Poder Judicial. Tamaulipas, un estado que ha sido un problema gravísimo con los temas de violencia, narcotráfico. Ya se había calmado mucho y regresaron en esta ocasión con Morena. Pero mira, de estos casos que estamos comentando, el de Noroña, el de Héctor de Mauleón, la censura sigue avanzando, no es nueva. Empezó desde el principio del gobierno de López Obrador. Mayor censura, ustedes me pueden decir, antes también había censura, sí, pero cada vez menos así no. Y más selectiva. Pero bueno, desde que llegó López Obrador, claramente se ha utilizado la censura de manera abierta. Totalmente. Y cada vez, mientras más poder tienen, lo hacen de manera más descarada. Y los datos personales. ¿Cuántas veces no exhibió dónde vivía, cuánto ganaba Loret? La ley. La ley, violando toda la ley, exhibía toda la parte privada de varias personas. Bueno, María Amparo Casar. Sí, eso, cosas personales, cosas privadas, sueldos, cuentos de Loret, banco, sí. Cosas privadas, no puedes tú divulgarlas porque es contra la ley. ¿Y? Pues como dijo López Obrador, no me vengan con el cuento chino de que la ley es la ley. Ese es su parámetro, su frase célebre. Cualquier persona que se atreve a plantarles cara, oyen, o acaban pidiendo disculpas, o acaban siendo denunciados, como es el caso de Castañé, que denunció a Nale por todo el desvío, fue el que sacó todas las casas de Nale. Y lo condenaron a que tenía que pagar 15 millones de pesos por haber exhibido las corrupciones de Nale. O sea, estamos en un mundo totalmente esquizofrenizante con Morena, en donde cada vez las personas, los críticos, bueno, nosotros hemos sido expulsados de diferentes espacios. Y expuestos en la mañanera y demás, justo porque se ha vuelto la norma. Y eso es parte del fascismo, en donde la norma ahora permite que se linche a los que son enemigos de la causa. Cuando ellos nos dicen fachos a los que no estamos con ellos, y te implican que eres de derecha, cuando hay muchísima gente de izquierda, pero izquierda democrática. Que nadie entiende que es ni derecha ni izquierda. Del tipo, digamos, de Mújica. Mújica, a final de cuentas, fue izquierda democrática, sí. Izquierda moderada. Hay muchísima gente de izquierda moderada que no le gusta la parte autoritaria del obradorismo. Sí. Y los meten a todos en la derecha y les dicen fachos. Es decir, oye, pues pónganse a leer un poco lo que fue el fascismo y van a ver que son ustedes los que más se parecen al fascismo. Mega fácil. Pero a ver, ellos no utilizan los términos como para que la gente ubique a las personas por su forma de pensar, sino son adjetivos que utilizan de forma generalizada para justificar lo que hacen. Claro, porque a la gente le gusta escuchar esas palabras que son las que identifican a la oposición, al enemigo con el que hay que acabar. Y te comparan con Mussolini y Hitler, cuando en realidad hay mucho más parecido. No, mucho más por cercanía. el carácter autoritario de Morena, que ellos no reconocen, dicen que somos nosotros los autoritarios. Sí, oye, si nosotros estamos protestando porque se está desmantelando la democracia, es lo contrario, y ustedes la están desmantelando. ¿Como quiénes? Como los fascistas. Es parte del discurso para tener al enemigo por el cual siempre mantener las filas, cerrar filas en contra del enemigo. No porque realmente tengan una ideología. Su única ideología es concentración del poder. Y yo quisiera, aunado a esto de la concentración del poder, en donde ya tienen el Ejecutivo que ganaron por una elección fraudulenta, una elección de Estado, nos quitaron, ahora sí que se hicieron del Poder Ejecutivo. Y del Legislativo el y año ahora pasado. Fueron por el Legislativo a través con la mayoría calificada fraudulenta, que nuevamente Guadalupe Tadei les lo avaló. dio. Fue totalmente inconstitucional. Y el tribunal, Y con todo esto... Mónica Soto. Tribunal y el INE. Las figuras electorales. Bueno, finalmente logran el Ejecutivo, logran el Legislativo y vamos por el Judicial para tener los tres poderes. Y es donde empieza... Y vamos a quitar a las instituciones autónomas que nos... eso también lo hicieron. En este pequeño periodo hicieron la eliminación de los organismos autónomos, se regalaron la supremacía constitucional, militarizaron al país y además les regalaron la mayoría calificada. Obviamente la mayoría fue primero, pero les faltaba el tercer poder. Que es el judicial. El judicial. ¿Cómo ves? No, pues ya van por él.
Ya lo Es decir, tienen. Ya lo tienen. Mira, prácticamente. independientemente cuánta gente vaya, independientemente de todas las irregularidades que ya se han denunciado y las que vaya a haber el día de la jornada electoral, que yo creo que va a haber de una u otra manera, ellos de todas maneras simplemente van a decir como hizo Maduro, ¿no? Se fue legal, fue legítima, y por lo tanto logran el propósito de someter al Poder Judicial Así y es. háganle, Así como es. Maduro, decir, no, yo gané, el Instituto Electoral bajo mi control, sin actas ni pruebas, dijo que yo gané. ¿Qué van a hacer al respecto? No pueden hacer nada. Nada. Entonces ya lo lograron. No solo lo lograron. Fraudulentamente, pero... Fraudulentamente. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿vamos a votar o no? Uy, me lo preguntan mucho todos los días. Yo digo no, porque es como convalidar Claro. un fraude que se fue cocinando desde que, bueno, primero nos amenazó López Obrador con que iba a hacer su plan, ya ni sé si es el B o el C. me El perdí. C es a meter a la Ajá, a la Tadei. entonces lo primero que hace es, bueno, si gana una mayoría, pero no calificada, en las cámaras, con lo cual en la de senadores necesitaba traer gente para garantizar, no tenía la mayoría calificada. ¿Y qué es lo que hace? Se trae a los Yunes, se trae a los dos perredistas, de los que ya nadie habla, pero son unos traicioneros, Sí. y se trae a esta mujer del PAN, que también Lilia, no era del No. PRI, Lilia, Ana Lilia, no me acuerdo, pero sí quién es. ahorita me voy a acordar, porque sí me dio muchísimos Sí, es Ana Lilia. y se traen a todos estos y consiguen la mayoría. Y bueno, y el otro que desaparece, el de El de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, desaparece porque el hermano lo detiene, El cosa papá. que no era Sí. cierto. O el papá. Fueron extorsiones, fueron secuestros, fue de todo. Le sacaban su cola que les pisen. Bueno, pues mira, no nomás no saco nada, pero además te doy algo. Te doy una comisión para que tú la presidas. O sea, es puerquísimo lo que están haciendo. Y después de eso, ya que ya la consiguen, de la mayoría calificada, ya consiguen que las cámaras aprueben la reforma al Poder Judicial, vienen todas las controversias y se va a la Suprema Corte. Y ahí eran 8 contra 3. Y ahí, Pérez Dayán nos traicionó. Pérez Dayán nos Otro traiciona. traicionero. Creo que vas a leer algo ahí. Déjenme dar un paso atrás de lo que decíamos del fascismo. Ah, sí. El fascismo rechaza frontalmente las doctrinas del liberalismo, tanto en el campo político como económico. ¿Quién lo dice? Mussolini. ¿A qué le suena? ¿A qué se parece más esto? No, ¿A bueno, los neoliberales por o supuesto. a Morena? Simplemente decir, "Pero, señores, ustedes son los más parecidos al fascismo". El fascismo va en contra de la libertad de expresión. Por supuesto. Totalmente la en contra. Concentración de poder, en contra de la No hay democracia Estado de liberal. Derecho, o sea, los tribunales se pueden crear a posteriori de lo que consideran ellos que se cometió un delito. O sea, se pierde ya todas Hay estas discriminación. garantías que tenía el ser humano, que ahora se llaman derechos humanos, y de varias generaciones, todo eso, va a haber discriminación. Ya hay discriminación. Pero mira, bien, volviendo a la elección, obviamente los que vayan, que calculamos que será entre 10 y 15 la mayoría, a lo mejor hasta menos de 10, no sé, pero los que vayan, la gran mayoría de los que van a ir van a ser acarreados. Sí, es. Porque un ciudadano, aunque sea obradorista, ¿no? Que, es decir, ¿por quién voto, no? O sea, quiénes sí son de Morena, quiénes no, te instruyen. Los muy politizados se meten y ven, etcétera. reciben su Pero hay acordeón. muchísimos que, aunque sean obradoristas y hayan votado por Claudia, que ya ves que decían, los que votaron por Claudia es porque están a favor de al la- mismo tiempo de la reforma judicial. No es cierto. No es cierto. Entonces mucha gente no va a ir porque no saben ni por dónde ni qué. Entonces, ¿quiénes son los que mayoritariamente van a ir? Los acarreados. Y les van a dar Es lo que yo te su quería decir. acordeón. Se está viendo que se está evidenciando muchos periodistas, una Ya de hay ellas es fotos. Laura Brujés. Y hay fotos. Hay por todos fotos de los acordeones Casi por ya. quién votar. Lo vi con Laura, No sí. solo eso, sino además, bien lo dices, va a ser una elección de clientelas. Ya hicieron acuerdo con los sindicatos, ya hicieron de acuerdo, por ejemplo, con los maestros, que les regalaron un 9% de aumento a cambio de 5 votar. millones de votantes. O sea, realmente todo Y esto... va a ganar. Que es el 5% del electorado, Yasmín ¿eh? Esquivel Sí. va a ganar la Sí, presidencia, ajá. porque tiene a todo el sindicato de maestros con Ahí ella. está. Entonces, a cambio de
¿Qué dijo el INE, José Antonio, de este flagrante fraude de que se les entreguen los acordeones a las personas? Todavía no estoy seguro. Ya empieza a haber, digamos, ahí alguna información, pero que no he confirmado, de que el INE dice van a ser válidas. Si eso es Los así... acordeones. Los acordeones. No es como la ruleta y todos estos que se van... A ver, es que una cosa es que yo lleve mis notas y otra cosa es que me den una ya impresa con lo que Morena quiere que se apruebe. Claro. Y lo está haciendo también el fosfo, Samuel. Sí, pero fíjate que incluso... Está haciendo. Que incluso es muy difícil distinguir porque, aunque me debe Morena mis boletas así con colores y todo, yo lo puedo poner tranquilamente en mi teléfono, Sí. es decir, los nombres Claro. de los candidatos con el número, y entonces a la hora de votar, como nadie te prohíbe llevar tu celular, sacas tu celular y no parece que estás usando la... ¿Habrá mamparas? ¿Eh? ¿Va a haber mamparas? Me dicen que no. Esa es otra que también Ya está me dijeron comentando varios José Antonio. gentes cercanos al INE que dicen, no va a haber mamparas, van a ser mesas como esta, Imagínate. donde para que más gente pueda votar simultáneamente, porque con las mamparas pues tienes que esperar a que salgan. 12 el minutos a ciudadano. que salga. Entonces aquí, como antes del 94, lo de las mamparas secretas fue hasta el 94. Antes eran mesitas así donde cualquiera te veía lo que votabas. Sí, claro. Pues ahora, si cierto. están en mesas, pues yo estoy aquí votando y veo lo que tú puedes votar. Que eso está en contra Y de puede la ley haber algún electoral. observador de los que se Sí. cuelen, que vean cómo Bueno, están votando hay los demás. 80,000 Así es. observadores. ¿no? Pero aparte, Bueno, los además de observadores. esto, de que supuestamente el voto es secreto, están Se violando está esa violando parte. ese principio, Ajá. que se ganó en 94. También se está violando el hecho de que los ciudadanos no van a contar los votos. Así tal cual los agarran, con permiso nos los llevamos al INE. Un INE totalmente cooptado por Por Morena. sí. Y otra, las boletas Que que, no se usen. yo he Que sido, no se usen. yo he sido presidenta de casilla y siempre No se se van a- no se rayan van a y todo. anular. No se anulan. Lo que No. le puede servir a Morena, de que allá en el INE la rellenen para aumentar Sí, la participación. No me gusta tu voto o no me gusta que hayan anulado entonces simplemente saco otro y lo sustituyo. Pues, ¿cuál es el Y problema? no solo eso. O ¿Quién Y ya les llegan, ¿quién va digamos, a tener el control de Así tus es. los paquetes ya boletas? les pueden llegar a los Ya, con marcados. los centros ¿cómo se llaman? Los consejos Los- sí, los consejos distritales, que son los que distritales van a hacer formalmente llenos. el recuento. Ya. Pues ya van a llegar los paquetes y tuvieron mucho tiempo en el INE para meter boletas de las que no se usaron, marcarlas por quien quiera Morena, los meten a los paquetes y se los llevan a los consejos distritales. Y ellos no van a saber cuáles de esas Y ahí viene son otra. falsas. Y ahí viene otra. En la, ¿cómo se llama? En la elección presidencial se inscribieron alrededor de 60,000 observadores electorales. Menos, ¿no? En la presidencial mucho En la menos. presidencial, Y se- 30,000, Y perdón, se avalaron 30,000. 28. Y se agarraron 28,000. Bueno, ahora fueron 315,000 Las los que se a ver, inscribieron. solicitudes. Hay mucha Ajá. más conciencia del año pasado ahora, ¿eh? Y además, Por favor, no seas mal pensada. Es mejor, sí, es mayor una judicial que una presidencial. Claro que no. Por supuesto que no. Claro que no. Y entonces se dieron cuenta que hay una cantidad, el porcentaje mayor fueron Son de de Morena. Morena. Sí. Entonces, dice que empezaron a hacer un filtro, pero aún así quedaron muchos. Entonces, no sé si ustedes fueron a contar votos. Yo sí fui a contar votos después de la elección presidencial, porque sí había muchas inconsistencias e irregularidades. Bueno, llegué al distrito, fotos, uno de los sí. distritos que a mí me tocaba, en verdad había urnas completas, donde fue muy lamentable. Llegaban, sacaban todas las boletas, el 100% de Morena. Dices, bueno, ¿cómo es posible que ni los observadores ni los representantes de los partidos de oposición votaron en contra? ¿Votaron a favor de Morena? No es cierto. Te vas al acta y te das cuenta que no hubo representantes de los partidos. Yo fui... En a mí me tocó 40%. llevar- En 40%. No hubo. Me No tocó hubo. llevar a observadores extranjeros y entonces fuimos a todo Coajimalpa. Mira, lo que yo vi es que, por ejemplo, en el centro de Coajimalpa, de la alcaldía, había una señora con una bolsa de dinero, o sea, una como de estas que se ponen en la cintura. Yo nunca había visto algo tan grande, o sea, porque son chiquitas, ¿no? Son medianitas. Sí, 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 Ahí estaba una cosa así. la cangurera. Y salía la gente, estábamos los observadores observando, y les daba la lana.
a cambio O de sea, la foto donde está. y en público. Pero Es lo mismo que hacía el 10 PRI. metros. Sí, es que son los Se mismos. llamaban el ratón. El ratón, la ruleta. Llegábamos y nos empezaban a increpar. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Y qué hacen aquí? ¿Y por qué Son vienen? los mismos. Son ellos. Y después en otra había una que estaba ya en un pueblo cerca ya de Contadero, de la carretera, pero ya más para allá. Y era una subida y después otra subida. Bueno, ahí había una cantidad de gente viéndote a ver qué ibas a hacer y las boletas marcadas. Bueno. Y decían, es que no llegaron los representantes, entonces los dos primeros de la fila, que casualmente eran de Morena. Y yo te voy a decir, cuando estuve contando, que realmente había muchas inconsistencias, y entonces yo sí exigía a los del INE, no me mandó uno de Morena, a uno de la Guardia Nacional, y me lo puso aquí, y me quería sacar. ¿Qué te puso? No, la persona. A un soldado de sí, la Guardia sí, Nacional sí. que me quería sacar. Ajá, claro, Le dije, a mí tú no me sacas porque tú no tienes autoridad. claro. Pero la idea era amedrentar. Sí. Entonces, Claro. esto se está poniendo muy complejo, siendo que además ya se militarizó al país. Nosotros, por más observación que hagamos, no nos hemos logrado organizar, como fue en Venezuela, que por eso Corina Machado logró justificar y presentar todas las actas Pero que va a le dieron haber- el triunfo. No va a haber actas. Aquí No las van a poner. Las no va a sábanas. haber las sábanas. A ver, no, espérame. Lo que yo sé, lo que ha dicho el INE oficialmente es, No sí las van a pueden poner acta no con los resultados, porque eso se cuentan después, Por eso. con el nivel de gente que participó. Entonces, si de veras, incluso si los ciudadanos Vamos que a sean tomar foto. funcionarios se garantizan que se ponga en el acta el número de gente que fue a participar, entonces podremos tomar la Hacer foto del un acta comparativo. para que luego en el resultado oficial veamos si hay coincidió o no, alguna, o si lo diferencia. incrementaron. Eso sí lo podemos hacer y hay que hacerlo. Y ahorita hay que ir a buscar nuestra casilla para ir a hacer ese trabajo, porque van a ser otras direcciones, porque se Antes de ir a la disminuyeron las marcha, casillas. ojo. Ojo, vamos a entrar al tema de la marcha. En el tema de la votación o no votación, coincidimos que es ser cómplices para validar y legitimar un fraude, el hecho de ir a votar. Sí, Ajá. una reforma que no tiene el propósito de democratizar, sino de someter al Poder Judicial y además una elección que no tiene las características fundamentales de una elección democrática. ¿Cómo vas a avalar eso? Hay mucha gente que dice, yo quiero para anular el voto. Eso es lo que te voy a Pero decir. mira, el voto nulo en elecciones formales y democráticas puede tener un sentido político de decir, hace más ruido que la abstención, ¿no? Pero aquí no están las condiciones. El solo hecho de formarte, entrar, que te den las boletas, aunque les mientes la madre, que muchos dicen, yo voy a poner Sí, ahí. sí, sí. No importa. Y de aumenta todas la maneras, ya participación. aumentaste la participación, Sí. que ese va a ser el principal indicador de legitimidad de esta elección. Exacto. Es lo que les Entonces, digo. quienes vayan a anular su voto, paradójicamente van a estar, porque nadie le va a hacer caso a los Avalando, votos nulos, claro. y en cambio sí va a quedar la cifra de participación en la que va a estar tu voto ahí, Así ayudándoles es. a legitimar. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Totalmente. Entonces, conclusión, la recomendación es no votar. Para que no esté de acuerdo en esa... Exactamente. Que el Porque porcentaje farsa. sea mucho menor y no haya elección en el 27. hay que hacerles el Consideren vacío, que no. es un acto de resistencia, Yo digo como que lo sí. hicimos en la, ¿cómo se llama? La revocación de mandato, que López Obrador está furioso porque él necesitaba mucha participación. Y fue muy poco. Y fue muy poca, y entonces estaba muy enojado porque no pudo refrendarse de manera, digamos, mediática. Mira, yo respeto la decisión que cada ciudadano toma, Claro, ¿no? bueno. Pero estamos recomendando. mi postura personal es, y por los elementos que hay en la mesa, es ir a votar. La forma de resistir a un acto fuertemente antidemocrático que va a terminar totalmente con la división de poderes, la mejor forma de resistir es no yendo a votar. Sí, hacerles el vacío. Y Hacer por el otro vacío. lado, una de las cosas que se está proponiendo también es hacer una marcha para no quedarnos callados. Nos quedamos callados claro, claro. frente a... Estuvimos haciendo foros y demás para exhibir la posibilidad de que Morena hiciera un acto Morena y el INE hicieran un acto anticonstitucional al regalarle el Mayoría 75, la mayoría calificada Y el de un verde y el PT, el verde y el que PT. también. Pero estuvimos levantando la voz
cuando veíamos la amenaza de una sobre representación que finalmente la consiguieron. Sí. Posteriormente vino la militarización, vino la eliminación de los órganos autónomos, la supremacía constitucional, y la ciudadanía habíamos estado, bueno, hubo quienes sí estuvimos ahí levantando la voz y todo, pero no fue suficiente. Sí, no fue suficiente. Después de la elección presidencial, la ciudadanía quedó agazapada. Entonces, exhausta, cansada, desanimada, desesperanzada. Y entonces, todo esto lo dejamos pasar. Hubo quienes ni se enteraron porque no querían saber más. Pero ahora, cuando empiezan a ver todo esto, se empieza a calentar el ambiente, ven lo de Teuchitlán y ven otras situaciones, la gente decía, es que hay que hacer algo. Y ahora que hemos empezado con esta campaña de lo que significa el fraude, lo que hemos comentado aquí, la gente empieza a decir, necesito hacer algo. Decidimos organizar la marcha el 1 de junio. Tal vez no se va a detener la elección, no, pero es un acto de resistencia. Y de protesta. Y de protesta. De hacer visible, precisamente Eso. como los que dicen, con el voto nulo yo puedo hacer visible mi protesta, ahí no, porque ahí estás ayudando. Pero en las marchas se va a hacer visible la protesta de quienes vayan, que ojalá vayan muchos en diferentes partes del país, para decir, oye, mira, hay muchísimos ciudadanos que no están de acuerdo ni con la reforma judicial ni con esta farsa electoral. Pero no nada más expresarlo con el vacío, sino también con una marcha. Levantando la voz, así es. Porque, a ver, el que tú vayas a anular un voto o vayas a apoyar a los que consideras que sí son probos, que esa son es otra, la que tienen muy judicial, poca probabilidad. Sí. no tienen probabilidad de ganar. Casi nada. No Cero. tienen, o sea, Cero, prácticamente cero. Ya está planchado todo. planchado. Entonces, tu voto anulado o tu voto en favor de las personas que sí hay muchos que son muy buenos, Les ayuda involuntariamente. Así les es. ayuda, exactamente. Sí. Entonces, mejor no votar. Yo también soy de la idea, respeto todas las posiciones. Que cada quien decida, pero esa es Es nuestra mejor postura. decir, no Es estoy de nuestra acuerdo con recomendación. esta reforma y no le entro, no convalido, no legitimo lo que ustedes están haciendo. Es como yo le decía a una amiga, es como si yo firmo un contrato porque me ponen una pistola en la cabeza, entonces lo tengo que firmar, ¿no? No me queda de otra. Pero después mi juez me llama para ratificar, yo no ratifico, ya no tengo la pistola, Claro, al ¿no? contrario, yo digo, ¿cómo voy a ratificar lo que hicieron? O sea, tuvieron la mayoría poniéndoles la pistola en la cabeza a varios. Bueno, es Y algo- dinero. Por eso, Y- dinero. Esa es la pistolita. Y Esa puestos es la y pistola, embajadas. O dinero o una- favores políticos. Sí. O una extorsión, mira cuántos... Te O Mira, extorsión. no, aquí está tu videos. expediente. Esa pistola sí está más. Esa sí está bien Por eso, fuerte. Es a lo que me refiero. Es Esa algo sí es simbólica, pistolita. Sí. simbólico, pero pues ya no Esa es ratifiques, un no lo archivo. ratifiquemos, porque esto es del país, o sea, Pero todos somos actores en esto. A mí me ha gustado ver cómo personas que antes decían, lo que pasa es que en México hay un tema. La gente cree que participa en la democracia cuando va a votar. Entonces cree que su deber ciudadano es ir a votar. No. Entonces, cuando ven una elección dicen, ay, sí Se voy a ponen votar. nerviosísimos. Porque, Sí voy a porque votar. tenemos que participar, porque es nuestro participar. derecho. Así Y es. nuestro Pero también deber. tu derecho es no votar, también es un derecho. Pero esto ha surgido últimamente ante todos estos programas y toda esta formación que hemos estado enviando en redes, todos los programas que se han hecho con diferentes personajes, No, ahorita voy a decir de algo, tal pero- manera que la gente ya empieza a concientizarse Sí. y muchas personas que decían, sí voy a votar, ahora dicen, Se han replegado. se han replegado y Pero se gente me subo a la de marcha. Morena también dice, no voy a votar porque no estoy de acuerdo con esto. Así es, gente Yo- de Morena, yo he visto, Y sí. hay gente que te está promoviendo que vayas a votar, pero que yo sé las relaciones que tienen con el Poder Judicial, específicamente con Arturo Saldívar. Pero es que además esa es parte de la trampa. La mayoría de los candidatos están cooptados por el régimen o son personas que no tienen las capacidades para tener el puesto al cual pretenden acceder o están vinculados con el crimen organizado. Y esto no lo decimos nosotros, está aprobado por varias organizaciones. Que han puesto la lupa sobre los candidatos y es, mira, este no tiene los requisitos, este tiene mínima experiencia, este está vinculado con tal y cual partido o tal personaje. Así es. Y hay otros con el crimen organizado. Tiene la 3 de 3, o sea, Que es incluso Morena- deudor del alimenticio. Incluso Morena se dio cuenta de los legisladores que sus propuestas, ahí salieron gente vinculada con el crimen y dijeron, eso nos mancha, quítenlos, ¿no? Pues No, tú, ya tú no lo se puede. revisaste. Ya no se puede. Tú diste Solo la hasta el lista. final se puede eliminar, pero ya no de las boletas. Y te das cuenta Ya el están cochinero, impresos. o sea, el cochinero
Y siguen cambiando el descuido. La improvisación, Sí. se reflejó. Si ellos mismos dicen, nos equivocamos, pues ¿cómo están haciendo las cosas? O la complicidad. Yo tampoco les creo tan inocentes, ¿eh? No, y a ver, otra La cosa. complicidad. Viene la votación por el Tribunal de Disciplina Judicial. Eso está grave. Esos son 5, 3 mujeres, 2 hombres. Y de esos está De Gives, está Batis, que tiene pura 88 años. No, bueno. Ya, No, pero además, retírate, maestro. O sea, ya- Morena desde hace muchos Y años. todos los demás, los 5 ¿Pero candidatos para son qué de Morena, es los que ese ya juzgado, están. mi Ese querida tribunal Clau? Ese es tribunal, para perdón. juzgar. El tribunal de disciplina. Es para juzgar. Es un Es lo juzgado. que me encantaría que lo dijeras. Sí, es un tribunal que va a juzgar a todos los magistrados, jueces y ministros y todo el personal del Poder Judicial. Los va a juzgar Por sus decisiones. Sí, por sus decisiones. Porque si no les gusta que resuelvan en favor de tal... En contra del Tren por Maya, ejemplo, ¿verdad? voy a poner un ejemplo de algo que me han estado diciendo y ya salió en los medios. Batres está en alianza con grupos bancarios. Batres, la ministra, y está apoyando específicamente a Santander en aquel litigio terrible que ya llegó a su final, que ya es cosa juzgada y lo quieren reabrir porque vale muchísimo dinero. Wow. Mira, Ojo déjame con agregar eso. algo. El Tribunal de Disciplina es la forma de legalizar e institucional lo que legalmente hizo Saldívar cuando fue presidente de la Corte, Sí. que era amedrentar a jueces, Y a subirlos al piso 14 que amenazarlos, les decían. ¿no? Y que eso ya hay información Y que suficiente. cambiaran El sus- propio López Obrador lo confesó, que en cambiaran una su mañanera. sentencia. Pero Oye, ahora eso se va a Pero institucionalizar. espérate, no hay nada que puedas hacer, ni un amparo, ni una Nada. revisión, ni una apelación, ni un Nada. recurso de ninguna especie, es cosa juzgada. Así es. Y no hay, o sea, 5 esa es la personas. mano que mece la cuna. 5 personas Están de Morena. encima de los propios ministros de la Suprema Qué Corte. peligroso está eso. Peligrosísimo. No, pues, ir a votar a ver. es validar esto. No es que peligroso, es que ya es un hecho que demolía, con esto se demuele la autonomía totalmente del Poder Judicial y queda totalmente subordinado a Morena, que está en el gobierno. Y la reforma, que necesitaba una reforma el Poder Judicial, era un hecho que necesitaba. Bueno, siempre, sí, Eso siempre hay no- que estar actualizando y No, mejorando. eso no hicieron nada, no hicieron No, ninguna no, no, mejora, pero además- no se tocaron las fiscalías, Oye, ministerios públicos. Hoy es una locura. Para que me den una audiencia, 3 meses y no me la han dado. Una audiencia en un asunto. Nada Wow. más, danos, no tengo tiempo, porque juntaron 3 juzgados en uno solo. Y entonces en lugar de ser 4,000 expedientes, pues ya tienen más de 10,000. Y ahora espérate Y va a llegar que un llega- juez Ajá. con 5 años de experiencia, con 5 cartas de sus vecinos, Sí, con licenciatura. pero que Morena simpatiza, y van a decirle, aquí están tus 10,000 expedientes, resuelve, más los que están y, entrando de aquí a todos que los te días. y como no tienes especialidad, de aquí a que aprendas. No, bueno. Y como no tienes idea de qué se tratan los Y expedientes. este es el juzgado digamos, el de distrito de telecomunicaciones. No, pues es que yo soy familiar. Ah, caramba. O Y- yo soy laboral. Ah, pues y no se sé, deben a a ver sus cómo le votantes. vas a hacer. Pues bien, vamos a la marcha el domingo. Sí, vamos. El domingo en Ciudad de México, la reunión es a A las- las 10:30 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Para De ahí iniciarnos. nos iremos al Monumento a la Revolución. ¿De negro? De blanco. De blanco con un Decían moño que de negro. negro. Eso, ok. De luto. De luto. Blanco con un Vamos moño de negro. luto si quieres ir de negro. Es que mucha gente va a ir de negro. Va a ser un calor espantoso, pero vamos de Hay negro. vestiditos delgaditos. Sí, vestiditos tenis. delgaditos de negro. Sí. Pero tú ya estás. Tú ya Ya, estás. no, este es azul marino. Ok, de tal manera que se muestre que estamos de luto. Muere nuestra democracia, muere la separación de poderes, y muere también la La independencia esperanza. judicial. Y la esperanza. No, es la esperanza no muere. No, No, esa hay que esa no mantenerla muere. viva, Es que está aunque bien. sea ahí en un... Esa Pero no la muere. gente está desesperanzada. Ok, Por sí. eso tenemos que juntarnos para que veamos que sí podemos salir adelante. Es que Esa flama no se puede apagar. no se va a pagar, ¿por qué? Podemos ver un panorama muy oscuro, que yo sí lo veo, pero la flama de la esperanza de que en Nunca. algún momento vamos a retomar el camino, no sé cuándo, No, yo no no puedo lo saber podemos cuándo, pero En los eso 80s, tiene que quedar ahí. En los 80 estaba más oscuro el panorama. Sí, Y nos tocó buscar, luchar por un órgano autónomo electoral, la alternancia democrática. No, lo hicimos. del 96. Exactamente. Ahorita, que Morena pretende que nos creamos eso de ya no hay nada que hacer.
No, señor. Justamente nos toca luchar cuando las cosas están más difíciles. Y con la cara que tenían ayer los funcionarios públicos de lo que sucedió, Son te una- queda claro perdón. que son muy vulnerables. Son Mira, muy débiles y muy vulnerables. Tenemos que continuar, digamos, en la resistencia, la ciudadanía, ojalá que la mayoría, con realismo, sin Sí. fantasías, pero sin pesimismo Así es. y sin darte por derrotado. Totalmente de acuerdo. Somos más los demócratas, somos más los republicanos. Yo sí, pero es importante que no nos derrotemos. Pero que los que sean, los Aunque que seamos sean, tres. no, los que sean de todas maneras, Va a ser como muchísimos, ocurrió ¿eh? tiempo atrás, como tú decías, pues los demócratas eran un núcleo muy pequeño, pero nunca dejaron de dar la batalla y eventualmente se generó las condiciones en que... Aquí va a ocurrir lo mismo. Así es. No puedo determinar yo cuánto tiempo va a tardar, Eso sí. no pero sabemos. de que va a ocurrir, va a ocurrir. Va a ocurrir. No Vamos, tengo la sí, menor no duda. Yo estoy podemos segura. desistir. Tenemos Vamos a que hacer- insistir y persistir. Esta marcha de paz en busca de la esperanza, que está tan venida menos, pero ahorita me acordé, voy a decir una cosa muy fea que pasó, el fuego eterno en París, ¿se acuerdan? En el Arco del Triunfo, que llegó un mexicano y se hizo pipí en él y lo apagó. Sí. Bueno, hazte de cuenta que estamos viviendo eso, hay que volverlo a aprender, Hay que porque no aprenderlo. podemos Le ver- echamos una limpiadita, lo volvemos a prender. No le cambiamos. Y seguimos- Y lo vamos a seguir A ver, viendo. luchar por México no es cuando las cosas están fáciles. Así es muy fácil. Es cuando las cosas están difíciles. Eso, Bueno, los de conflictos eso son es los que la nos hacen lucha. crecer. Y nosotros nos como hemos países. crecido justamente en la batalla. No solo cuando llegó López Obrador, ya veníamos luchando. Ujú. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar, por Es favor. una lucha política. Inscríbanse al canal, al programa y le dan un like, Y lo comparten. lo Ya. comparten. Es una lucha muy difícil porque el país sí está dividido. Yo no Es sé los verdad. porcentajes de un lado y del otro, no los tengo así. Pero tú oyes el discurso del otro lado y lo que ellos dicen, de los convencidos de Morena, y dicen lo mismo, tenemos que luchar para imponer y seguir adelante con nuestro Con movimiento, que transformación. para ellos es una utopía. Ya lo han Sí, dicho, sí, lo sí, reconocen. que no saben ni qué es. Y desaparecer políticamente a nosotros, la Yo derecha, no sé si los nada más- fachos. Oye, ya no me queda claro si políticamente nada más. Bueno, O sea, Bueno, eso es no, lo que me el preocupa. siguiente paso y después es Sí, de ya, persona física. desaparecer todo. Pero ellos hablan así de decir, anularlos, o sea, cero democracia, ¿no? no es nuestro país. Y ellos nosotros están en estamos- esa lucha. No Y- tenemos que hacer y nada son en este muchos. país. Tenemos derechos. No sé cuántos sean. Ahí está pero la sí son discriminación. Eso es parte del fascismo, en donde hay que eliminar los que Al van en adversario. contra de la lucha y de la causa. Como lo dijo Mussolini, los que no están conmigo están contra mí. Frase que retomó y dijo varias veces López Obrador, los que no están con la transformación están en contra. Sí. Eso Y es de Huevo fascismo. también dijo muchas. Eso es antidemocracia. Así es. Bueno, pues ya terminamos. Les pedimos, por favor, primero que nada, la verdad estuvo deliciosa esta mesa. Ay, sí estuvo padre. Y más delicioso contando con el pan, las galletitas Ay, el deliciosas café increíble. de la buena tradición del Valle que se encuentra en San Francisco, número 35. Váyanlos a probar. Yo estoy fascinada, la verdad. Aquí subimos unos Pues, cuantos te animó kilitos. que hablemos comiendo. Ahorita nos A mí no me vamos importa, llevar yo sí, a la yo sí le merendita. entro, ahorita nos las llevamos Por para la supuesto. cena. Y también gracias al Kitsune Café y a Suriana Radio. Gracias por escucharnos. Muy buenas noches a todas y a todos. Nos vemos el 1 de junio en la marcha, no solo en el Ángel de la Independencia, sino también ubiquen en su estado dónde se va a llevar a cabo esta marcha, porque hay que limitar. Y el 29 nos vemos aquí. Ah, no, el 29, el próximo jueves 29 nos vemos aquí, pero bueno, ya vamos, que vayan poniendo en su agenda el 1 de junio para que podamos ir a levantar la voz y dejar muy claro que nosotros seguimos luchando. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.